Bueno, buenos días, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la escuela dominical que tenemos todos los domingos en este ministerio hispano de Cora Baptist Church. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, última revelación. Esta es la parte número 13. Vamos a ver si podemos leer conmigo este pasaje que está puesto allí en pantalla y después vamos a... He aquí, os digo un misterio. No todos creemos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres. Te damos gracias por ser tus hijos. Te damos gracias porque tenemos una esperanza eterna. Prepáranos ahora de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra y úsame a mí como instrumento, Señor, para enseñarla tal como ella. Sé con cada uno de los aquí presentes, sé con aquellos que están en camino y sé con todos aquellos que nos pueden ver y escuchar. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por lo que nos das y todo lo que nos das en tu reino. En el nombre de Cristo. Bueno, vamos a continuar. Vimos en la última parte estudiamos de Apocalipsis que se había tocado la séptima trompeta. Se habían anunciado aquí cosas que todavía no habían sucedido, pero se daban por seguro de que los reinos del mundo pues iban a pasar al ser de Cristo, aunque todavía faltaban 12 meses por efecto así, y faltan todavía, porque todos estos acontecimientos que estamos viendo en Apocalipsis tienen que ver o van a suceder en los juicios de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, el apóstol Pablo escribió, posiblemente esa séptima trompeta que se refería al apóstol Pablo, y le decía allí a la iglesia de Corinto: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a una trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bien, es que creía que viene la otra parte, no está bien porque esta es la parte que decía el apóstol Pablo. Bien, Pablo estaba anunciando algo que Cristo había dicho. Todos vamos a resucitar, a no ser aquellos que reciban al Señor estando vivos, como el Señor venga en el arrebatamiento. Por eso es que dice Pablo: he aquí, os digo, no todos dormiremos. El dormir allí se refiere a la muerte, pero todos seremos transformados. O sea, Pablo, él decía que él pensaba que estaría vivo cuando Cristo viniera. Ya de eso hace casi más de 1940 años. Pero qué bueno que Pablo tenía esta esperanza. Y hermanos, la esperanza que nosotros tiene, la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Y pues esto va a ocurrir. Dios va a bendecir a sus hijos en ese reino eterno con un cuerpo inmortal, incorruptible, que eso es lo que dice aquí, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjense cómo dice: y nosotros seremos transformados, porque él pensaba que iba a estar vivo cuando Cristo viniera, cosa que no fue así y que Dios no lo reveló en ese momento. Ahora dice que los que viven con la fe en Cristo serán resucitados con cuerpos incorruptibles, glorificados, inmortales, para vivirlo por la eternidad. Y vamos a tener ese cuerpo para disfrutarlo por los siglos de los siglos. Dijimos en una oportunidad que todos los que resucitaron en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando los profetas, esos murieron. Los que fueron resucitados en el tiempo de Cristo, el ministerio de Cristo, también murieron. Los que fueron resucitados después en el ministerio de los apóstoles, cuando estaba la iglesia, también murieron. Pero cuando Cristo resucitó, ya no muere más, ya está sentado a la diestra de Dios, tiene un cuerpo inmortal, claro que es el Dios hecho carne, lo vamos a ver en el mensaje hoy, y entonces va a estar allí por la eternidad. Eso es lo que garantiza nuestra resurrección. Si vamos a 1 Corintios 15, el mejor tratado de la resurrección, si usted quiere saberlo de cómo va a ser, léase 1 Corintios 15, está bien explicado por el apóstol Pablo. Pero un día vamos a tener cuerpos inmortales, quiere decir, no se va a poner viejo, vamos a tener un cuerpo incorruptible, no nos va a causar enfermedad, un cuerpo glorificado para disfrutarlo en la eternidad. Y dice la Biblia que seremos como los ángeles, o sea, estaremos al mismo nivel de ellos en el sentido de que seremos eternos alabando a Dios, aunque los ángeles son seres espirituales y nosotros vamos a tener cuerpos
de carne, pero de una carne inmortal, glorificada, incorruptible. Qué bueno es que tenemos esta esperanza. Bueno, ahora viene el capítulo 12 de Apocalipsis. Después usted quizás en su casa lo puede leer, léaselo varias veces y va quizás a entender muchas cosas. El tema de este capítulo es el conflicto con la fuerza de Satanás oponiéndose al pueblo de Dios. O sea, si usted lee allí, va a encontrar que ahí aparece el dragón, vamos a verlo después, ahí se revela la tercera parte de los ángeles y vamos a ver que el diablo siempre ha querido destruir la obra de Dios, o sea, el pueblo de Dios. Así que el tema de este capítulo es Satanás oponiéndose al pueblo de Dios, y cuando digo al pueblo de Dios, tanto a Israel como a la iglesia. Desde que Lucero se reveló, este ha sido una perenne realidad. Acuérdense que en el libro de Isaías, que es Isaías 14, y en el libro de Ezequiel se relata esta rebelión en el cielo, y acuérdense que antes de que Satanás se convirtiera en Satanás, o en el dragón, o la serpiente antigua, o en el diablo, como se le llama, era Lucero. Todos los estudiosos, y yo lo creo también, creen que Lucero era un arcángel, igual que lo es el arcángel Miguel. Solamente se menciona el arcángel Miguel y Lucero, que todo el mundo cree que es un arcángel. El Lucero tenía una posición importante en el reino de Dios, y él creyó que podía usurpar el trono de Dios. Lo que Lucero no sabía era que Dios era todopoderoso, que Dios es indestructible y que con Dios no se puede, porque en Dios está todo el poder. Pero él se rebeló. ¿En qué momento ocurrió eso? Eso nadie lo puede decir. Ocurrió, acuérdense, todavía no había quizás ocurrido la creación del mundo, quizás fue después, pero fue en la rebelión en el cielo. Acuérdense que lo primero que Dios creó fue el mundo espiritual, los ángeles, o sea, y toda esa legión de arcángeles, de serafines, de querubines que Dios creó, y Lucero, pues, dice la Biblia que se rebeló con la tercera parte, y vamos a ver después este pasaje. Vamos a ver las maravillas en el cielo. Todo esto está en el capítulo 12 de, ¿cómo se llama?, de Apocalipsis. Bueno, allí pueden ver, esto es un buen reflejo. Si usted ve esta figura y después va a la descripción que se hace del dragón, va a ver que es muy parecida. Estas imágenes, cuando yo di este estudio hace muchos años en Betel, las pudimos tomar. Había una hermana muy fiel en California que dedicó a hacer toda la descripción de Apocalipsis, la hizo en estas imágenes que después ella proveyó para que la gente las usara. Y esto es un buen reflejo. Si no es así, es muy parecido. Vamos a ver que el dragón es escarlata, o sea, un rojo intenso. Vamos a ver que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, o sea, todo ya está revelado. Vamos a ver la mujer que representa a Israel. Ese es en el versículo 1. Esto es muy importante porque la gente erróneamente atribuye en esta mujer que aparece en el capítulo 12 con María. No tiene nada que ver con María, aunque de ahí vino el Mesías. Esta mujer que está aquí representa al pueblo de Israel. De ahí, claro que vino el Mesías, pero no se refiere precisamente a María, aunque fue el instrumento que Dios usó. Se refiere al pueblo de Israel. Del pueblo de Israel vino el Mesías. Y la lucha de Satanás era contra el pueblo de Dios, o sea, contra Israel, y claro, después contra la iglesia, porque la gente aceptó al Mesías o creyó en Cristo. Perdón. Apareció en el cielo una gran señal, esto está en el capítulo 12, una mujer vestida de sol, por eso vamos a ver que no se refiere a María. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, ahí está en la descripción que ustedes vieron, que les enseñé, con una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Para poder uno comprender la Biblia, porque hay gente que dice, no, yo no leo Apocalipsis, es muy complicado. Hermano, yo sé que es complicado, pero se puede comprender, se puede entender. Si no, ¿cómo es posible que en los primeros 2 capítulos, que es el mensaje que Cristo da a las 7 iglesias, en todas se dice al final, el que tiene oído para oír, oiga? O sea, eso quiere decir que se puede entender. Ahora, hay que orar a Dios, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo y hay que escudriñar la Escritura. Así que vamos a detenernos aquí un momento. Dice que apareció esta señal en el cielo, eso fue lo que se le fue revelado a Juan. Una mujer vestida de sol, métase eso en la cabeza, con una luna debajo de sus pies, nunca se ha identificado a María con eso, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a ver por qué esto se refiere a Israel y no a María en específico. Aunque quiero aclarar que María era parte del pueblo de Israel, pero esta
esta descripción se refiere a Israel como nación. De ahí vendría el Mesías. Por eso es que el diablo ha tratado siempre de destruir Israel. Hay un odio a Israel de gratis, igual que hay un odio a la iglesia de gratis. O sea, el mundo ni acepta a Israel, ni acepta a la iglesia, porque Israel y la iglesia tienen que ver con el único Dios verdadero, y el mundo en que vivimos niega al único Dios verdadero y no quiere saber, lo detesta. O sea, el mundo quiere vivir su propia creencia, sus propias leyes para complacer su pecado. Ahora vamos a ver algo que nos va a ayudar. Algunos estudiosos quieren hacer ver, que esto es lo que le estaba diciendo, que se refiere a María, pero la luz de Génesis 37:9, cuando José tuvo la visión, vamos a ver que representa una nación, Israel. Fíjense cómo la Biblia está conectada. Para poder entender lo que dice Apocalipsis 12, tenemos que ir a la historia de José, la historia de José es bellísima, está en Génesis del capítulo 37 al 50. Si usted le empieza a leer, no se va a detener, hágalo. La historia de José es maravillosa, aquel que fue odiado por los hermanos, que lo trataron de matar allí en la cisterna, después fue vendido como esclavo, y sabemos que llegó a ser el segundo después de Faraón, a tal grado que Faraón le dijo, no, lo que diga él es igual que se lo digo yo. Y por eso Dios lo usó como instrumento para que el pueblo de Israel no pereciera. Déjenme decirles algo, José es un prototipo también de lo que Cristo vino a hacer, a salvar. Si José no hubiera ido a Egipto, el pueblo de Israel hubiera perecido. Claro, Dios no lo iba a permitir. Porque había un hambre tal que como único se podía salvar a la gente era en Egipto, que era el único que tenía comida. Y Dios se lo reveló a José, vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Estaba manifestado en el sueño de Faraón por las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas hermosas y las 7 espigas enjutas. O sea, vendrían 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y entonces José le dice al Faraón, oye, consíguete una persona que pueda administrar todos estos 7 años para que guarde comida para los próximos 7, porque no va a haber nada. Y el Faraón le dijo, ¿quién mejor que tú? Si Dios te reveló esto, y entonces sabemos que José llegó a ser el segundo después de Faraón. Pero vamos a ver lo que le pasó a José, el sueño que tuvo, para que ustedes vean cómo es una descripción exacta de lo que se le fue revelado a Juan. Ahora, ¿qué tiempo pasó de José acá a la revelación de Juan en la isla de Patmos? Bueno, pasaron más de 4000 años. O sea, porque Dios es así, Dios se reserva eso. Acuérdense que según la cronología de Ussher, que es una buena, que fue un buen comentarista bíblico, de Adán hasta Abraham 2000 años, de Abraham hasta Cristo 2000 años y de Cristo acá 2000 años. Así que de esto hace aproximadamente 4000 años, porque acuérdense que a Juan le fue revelado esto, o 3000 años, un poco más de 3000 años, porque esto se fue revelado a Juan más o menos por el año 100 después de Cristo. Ahora vamos a ver el sueño de José. José soñó aún otro sueño, acuérdense que le llamaban el soñador, y era que Dios lo estaba preparando. Algunos criticaban a Jacob porque tenía preferencias con José. Y entonces yo he visto psicólogos que dicen, no, eso no se debía hacer. Yo sé, en un punto de vista no se puede hacer. Pero es que yo creo que Jacob sabía lo que Dios iba a hacer con José, aunque no lo había entendido completo. ¿Por qué había esa armonía entre Jacob y José y tenía algunas preferencias, que le dio una túnica muy hermosa? Porque yo estoy seguro que de alguna manera a Jacob Dios le dijo, oye, este es el hombre que yo voy a usar para poder salvar a mi pueblo. Y entonces José le llamaban el soñador como burla, pero Dios le revelaba en sueños lo que Dios quería hacer. Soñó aún otro sueño José y lo contó a sus hermanos diciendo que por esto le odiaron más. He aquí he soñado otro sueño. He aquí que el sol, acuérdense la imagen que vio Juan en la isla de Patmos. La luna y 11 estrellas. Si sumas a José son 12. Se inclinaban ante mí. Así que allí vemos que esa mujer que soñó José, que estaba representada por el sol, la luna y 11 estrellas más José 12, es la misma imagen que le fue revelado a Juan en la isla de Patmos. Así que la revelación que recibió Juan en la isla de Patmos se refería a Israel, no a María. Aunque repito, María descendía de Israel porque era judía, pero no era específicamente para María, sino para el pueblo de Israel. Es significativo el hecho de las 12 estrellas, pues el 12 equivale a pueblo de Dios, en este caso Israel. Acuérdense que Israel fue formado no por 10 tribus ni por 9, por 12 tribus, los hijos de Jacob, y ahí también estaban los descendientes de José. Y el número 12 equivale a pueblo de Dios.
Acuérdense que la iglesia fue fundada por 12 apóstoles, no por 10 ni por 8, y de los 12 apóstoles vino la iglesia. Así que el 12 tiene que ver con el pueblo de Dios. Ahora en esta visión también se menciona allí el número 12, y si usted va a la revelación de la Nueva Jerusalén, va a ver que el número 12 se repite. Tiene 12.000 estadios de ancho, de largo, de alto, hay 12 perlas, hay 12 puertas, hay 12 cimientos, están los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, están los nombres de los 12 apóstoles. ¿Y por qué tanto el 12? Porque el 12 tiene que ver con el pueblo de Dios, por eso es tan importante saber el significado de los nombres. Ahora vamos a ver lo otro. La mujer está de parto y el niño que va a nacer es Cristo. Qué bueno que en este tiempo, aunque no sea el tiempo que Cristo nació, pero es el tiempo que lo recordamos. Ahora, ¿recordamos el nacimiento de Cristo? Siempre, yo lo recuerdo todo el año. O sea, no en este tiempo solamente, aunque aprovechamos este tiempo, porque yo veo mucha gente que habla. El más grande acontecimiento que ha ocurrido fue el primer advenimiento de Cristo, su nacimiento, si no, no hubiera habido esperanza de vida eterna. Y el segundo más grande acontecimiento es el que está por ocurrir, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pero la mujer está de parto y el niño que va a nacer es Cristo. Acuérdense que la mujer representa a Israel y de Israel vino el Mesías. ¿Se recuerdan Cristo cuando habló con, creo que era la mujer sirofenicia, la salvación viene de los judíos? ¿Por qué? Porque Cristo era judío, de la tribu de Judá, de la descendencia de David, descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, conforme a la genealogía. Pero la mujer representaba a Israel y esa estaba de parto y el niño que iba a nacer es Cristo. Eso fue lo que fue revelado a Juan. Recordemos que en cuanto a la carne, Cristo descendía del rey David, ya lo dije. Ahora vamos a ver esto ahora. Dice el versículo, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, eso fue lo que vio Juan, en la angustia del alumbramiento. O sea, ya era representada la nación, iba a venir alguien, era el Mesías. Acuérdense que el Mesías se estuvo anunciando por los profetas por 2000 años aproximadamente. Acuérdense que de Abraham hasta Jesús, hasta Cristo habían 2000 años. Así que los profetas anunciaron la venida del Mesías. Y Dios se tomó su tiempo para que el pueblo estuviera preparado. Qué triste era que el pueblo no se preparó y no recibió a Cristo como el Mesías. Así que estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia, del alumbramiento. La visión, vamos a ver la visión que tuvo allí Juan de Satanás, el gran dragón escarlata. Escarlata es un rojo intenso. El rojo, que también simboliza la sangre de Cristo, por supuesto, pero el rojo tiene que ver con el diablo, este rojo escarlata. Un rojo muy intenso. Si no, búsquela después la descripción o la definición del rojo escarlata. Por eso fue lo que se define el gran dragón. También apareció otra señal en el cielo. Todo esto fue revelado a Juan y qué bueno que lo puso aquí. Nosotros lo tenemos ahora porque hasta el Antiguo Testamento no había esta revelación completa. Nosotros la tenemos completa. Eso es lo que, hermanos, hay que dar gracias a Dios. Yo todos los días doy gracias a Dios, Señor, gracias porque tenemos tu revelación completa. De todo lo que ha acontecido, de todo lo que va a acontecer y de tu reino eterno. O sea, tenemos la revelación completa hasta el reino eterno de Dios. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. El dragón simboliza al diablo, el dragón, el diablo, la serpiente antigua, Satanás. Todos esos son nombres que se le dan al diablo. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Si usted ve esa figura, eso es lo que está. Ahí hay 7 cabezas, ahí hay 10 cuernos, o sea, está la descripción muy aproximadamente de lo que se reveló a Juan y que esta hermana allí en California la hizo con mucha dedicación, porque para esto hay que tener el don ese de la pintura, ¿verdad? Y lo hizo para mostrar. Acuérdese que cuando usted usa una pintura para mostrar una enseñanza, eso no es idolatría. Acuérdese que en el tiempo antiguo, allí en lo que era la tapa del propiciatorio, se puso 2 querubines. 2 querubines eran 2 ángeles, que son los que están en la presencia de Dios. Pero eso era para representar eso, pero no para adorar. Acuérdese también que en el tiempo de Moisés se hizo una serpiente, un asta con una serpiente de bronce. La que mirara a la serpiente cuando era mordido no moría. No era para adorar eso, sino para una representación de lo que Dios quería hacer. Y entonces esta hermana hizo esto para representar esto, para tener una visión más clara. Así que el dragón, que es el diablo, Satanás, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que los tiene todavía, pero esta es la representación que vio allí en la isla de Patmos Juan, y en sus cabezas 7 diademas. Las cabezas y los cuernos tienen que ver con su poder y su reinado milenial. Acuérdense que
La cabeza simboliza control de lo que uno va a hacer, lo que uno piensa. Los cuernos significan poder, potencia, una forma de poder atacar o defenderse, y tienen que ver con su poder y su reinado mundial. O sea, acuérdense que el anticristo que va a reinar va a tener todo el apoyo de Satanás, así que eso lo vamos a ver después, más adelante. No lo vamos a ver nosotros, pero sí el mundo tristemente va a ver el poder de Satanás, que ya está en el mundo, pero manifestado en este caso en el anticristo. Las 7 cabezas y las 7 diademas representan su pleno poder diabólico. Acuérdense que vamos a ver que el número 7 significan plenitud o perfección. Así que las 7 cabezas y las 7 diademas representan su pleno poder diabólico. Las 7 cabezas, lo que va a tener control de todo. Las 7 diademas, que va a reinar sobre el mundo entero. Acuérdense que hasta ahora han habido imperios en el mundo que han pasado. Ahora hay varias potencias en el mundo que cada una dice yo tengo el control. Pero en este tiempo el control mundial va a estar en un solo hombre. Va a ser el anticristo. Un solo poder. O sea, ya olvídense de que si lo decide la Unión Europea, si lo decide el Congreso de Estados Unidos, si lo decide el Congreso de otras repúblicas en el mundo. No, va a haber un solo poder. Ese hombre va a tener el poder absoluto, porque la gente se lo va a dar, las naciones se lo van a dar, creyendo que él va a resolver todo el caos que hay. Pero que engaño, el mundo va a ser engañado, y entonces va a comenzar el último gran imperio, que va a ser un imperio terrible, que va a durar 7 años, y los últimos 3 años y medio va a ser terrible para este mundo. Número 7, perfección o plenitud, ya lo vimos. El número 7 tiene que ver con eso, y hay muchos pasajes que mencionan el número 7. Ahora no lo vamos a hacer porque ese estudio ya lo dimos hace un tiempo. Los 10 cuernos que tienen ellos, él tiene esta visión, representan la prueba de su astucia para hacer la alianza con 10 poderes o reinos durante su imperio. Acuérdense que el número 10 significa el número de prueba. Acuérdense de Daniel, que probado por 10 días. Acuérdense de las 10 plagas que Dios mandó como prueba de su poder a Israel. Acuérdense de los 10 leprosos, significando la misericordia de Dios y el desagradecimiento de que uno solo vino a agradecer. O sea, el número 10 está en muchos lugares de la Biblia. Pero estos 10 cuernos que tiene esta visión representan los 10 poderes que van a hacer alianza con el anticristo al final, en el tiempo de la gran tribulación, y no van a ser 10 naciones, son 10 poderes. Acuérdense que el mundo ahora está dividido por poderes: la Unión Europea, la Unión Asiática, la Unión Africana. O sea, hay poderes. Van a ver esos poderes, van a hacer alianza con el anticristo. Y la tercera parte de las estrellas, con esto vamos a terminar el versículo 4, que esto tiene que ver con los ángeles que se revelaron. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Todos coinciden. Estrella en muchas partes se refiere a ángeles, y dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Todos los estudiosos serios de la Biblia coinciden que esta fue los que se revelaron. Acuérdense que si usted va a Apocalipsis, si no mal no recuerdo, 5:11, dice que adoran a Dios millones de ángeles. Así que la tercera parte se reveló, pero las 2 terceras partes, que es la mayoría, se quedó al lado de Dios para servir a Dios, servir a su pueblo, o sea, trabajar en el gobierno soberano de Dios. Y esa parte que no se reveló ya no se revela más. O sea, los que se revelaron, no como el hombre, que el hombre pecó y después trasladó ese pecado o transmitió ese pecado a las demás generaciones. No, el pecado de los ángeles no se transmitió a otros. Acuérdense que los ángeles no procrean ni se reproducen. Los que se revelaron, se revelaron. Los que no se revelaron van a permanecer así, fieles a Dios por la eternidad. Así que las 2 terceras partes están al lado de Dios, pero la tercera parte se reveló, y eso equivale a millones de demonios que están por el mundo y en el cosmos. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Acuérdense que ese es el intento de Satanás. Él no quería que Cristo naciera, y después trató de eliminarlo, que es lo que significa la muerte de la serpiente y el calcañar. Cuando él fue crucificado y murió, él creyó que lo había vencido, pero él siempre trató de que el hijo no naciera. Acuérdense que en el tiempo en que Cristo nació, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años porque creían que había otro rey. Muchos murieron, la matanza está allí como una de las profecías y se cumplió al pie de la letra. Pero sin embargo el niño fue guardado. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés fue también un prototipo de Cristo. Todos los niños egipcios había que matar a los varones, pero sin embargo Moisés, Dios lo guardó porque fue el líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Así que el dragón quería devorar tan pronto como naciese a su hijo,
Muchos coinciden que la tercera parte de las estrellas se refiere a la cantidad de ángeles que se revelaron. Vamos a dejarlo allí porque después vamos a hablar de cómo esta rebelión y este deseo de Satanás de destruir al pueblo de Dios ha continuado hasta el día de hoy y lo hace o lo quiere hacer con la iglesia y también con su pueblo. Pero qué bueno es que la victoria es de Dios. Tenemos una victoria asegurada. Qué bueno es que Dios sigue allí reinando, que está en su trono, y millones de ángeles le sirven y están también al servicio de su pueblo, tanto de Israel como de la iglesia. Que podamos estar tranquilos y confiados porque la victoria de Dios está ya ganada, está asegurada y un día estaremos para siempre en su reino. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por toda esta revelación que tú diste a Juan en la isla de Patmos y que nos aclara muchas cosas de toda esa revelación que tú diste a los profetas, preparando al pueblo de Israel para recibir al Mesías, que tristemente no lo hizo, pero que esa revelación se ha ampliado y ahora nosotros entendemos que todo ha sido hecho por tu amor, por tu misericordia, por el deseo de compartir tu gloria con aquellos que reciban a Cristo como Salvador y Señor. Bendícenos a nosotros y ayúdanos, Señor, a serte fieles y gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado, nos has ayudado y que podamos seguir predicando tu palabra tal como ella. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga. No sé si hay alguna pregunta.